noches amigos, nuevamente aquí en su programa Batería Política, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche, siempre en vivo aquí a través de www.casalaconstitución.com, Batería Política, como siempre, trayendo a personajes de relevancia en el acontecer nacional e internacional. Esta noche tenemos como un invitado muy especial y le agradecemos su presencia al doctor Pedro Angulo, actual decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Angulo, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy agradecido por su presencia, que sobre todo le permite a un programa como el nuestro mantener y mejorar permanentemente el nivel, y que justamente nuestra audiencia busca fundamentalmente pues tener información de primer nivel y sobre todo que la fuente primigenia sea la que informe de lo que ha pasado en el caso de los abogados. Cuéntenos, ¿cuáles son los primeros avances que han tenido en la gestión? Bueno, lo primero que hemos hecho es la parte económica. La parte económica no estaba bien delineada, al margen de que nos dejaron deudas, más o menos alrededor de 500.000 soles que hemos tenido que ir honrando. Y ahora hemos generado inclusive un nuevo presupuesto que en la próxima asamblea lo vamos a poner para su discusión y aprobación. O sea, la gestión del doctor Amoretti dejó deudas respecto a qué. Por ejemplo, las construcciones que se hicieron en el SECAL, que fueron 28 nuevos bungalows, había una deuda de 300.000 soles. Esa sola deuda, por ejemplo, que en parte ha tenido observación de la Junta de Vigilancia, pero por ejemplo también hubo $15.000 en relación al tema de los carnets nuevos, ¿no? Era una deuda que también estaba impagada. Bien, en estos momentos el colegio está en condiciones de poder honrar esas responsabilidades económicas. Sí, estamos en condiciones de honrar, pero todavía estamos con un tema que es el personal, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente 250 trabajadores. En realidad es demasiado grande, ¿no? Porque colegios, por ejemplo, que son los segundos o terceros más grandes en Perú, que claro, tienen bastante menos colegas, pero tienen pues 10 trabajadores, por ejemplo el Colegio Voz de Arequipa, ¿no? Entonces es demasiado. Y parte del problema es que en algunos casos trabajadores del colegio fueron mal despedidos, de tal modo que ellos han hecho su juicio, al cual tienen derecho, y han sido pues ganadores de ese juicio y repuestos como trabajadores permanentes. Ahí hay varios problemas, ¿no? Que la verdad es que no ha habido gestión anteriores decanatos. Usted lidera una gestión que no tiene uno, sino 2 años de trabajo, en el entendido que en este primer tramo, que es de 7 meses, 6 meses más o menos, Sí. 6 meses, ¿usted considera que en estos primeros 6 meses cuáles han sido sus principales logros? Los logros han sido en principio reordenar lo económico. Estamos reordenando también el personal porque estamos haciendo unas encuestas en cada dirección para saber las aptitudes, el perfil de cada persona, donde se le puede aprovechar mejor para a partir de eso hacer cambios. Hemos visto también las cuentas, en qué bancos están, pero dónde pueden ganar un mejor interés. Hemos hecho un conjunto de actividades académicas gratuitas como nunca antes se hizo. Y también estamos elevando el nivel, ¿no? con expositores extranjeros. Estamos también cambiando lo que era el SECAL, porque había colegas que nos decían que no podían llevar a sus hijos porque los juegos eran de metal y estaban oxidados. Ahora los vamos a hacer de madera. Los 28 bungalows que se crearon en la gestión pasada, solamente 2 o 3 creo que estaban vestidos. Nosotros ya estamos, en 2 semanas van a quedar 15 ya habilitados, van a poder ser ya ocupados por fiestas patrias.
vamos a colocar aproximadamente 16 postes de luz en el CECAL para que pueda tener iluminación. Vamos a adquirir un grupo electrógeno para que en caso de que falte la luz, autonomía eléctrica. Exacto. Vamos a poner más vigilantes y más personal porque realmente los abogados no eran suficientemente atendidos debido a que había un déficit de personal en el CECAL. Entonces estamos haciendo bastantes cambios. Igualmente en el tema económico estamos redistribuyendo. Han habido problemas, por ejemplo, han habido directivas que dejaron de pagar lo que correspondía a la caja previsional. Entonces nosotros sí estamos honrando lo que corresponde entregar a la caja previsional de las cotizaciones, y lo principal es que estamos planificando a través de ya un grupo que se formó en la última asamblea la adquisición de un nuevo inmueble, porque pensamos que eso nos va a relanzar en el sentido de que vamos a tener espacio para lo que prometimos, ¿no? Relanzar el centro de arbitraje, poner un centro de conciliación del colegio, un centro de resolución de conflictos, una oficina de iniciativas legislativas y finalmente una oficina anticorrupción. O sea, necesitamos espacio para esto y ya lo vamos a tener Hoy día precisamente hemos estado viendo diversas ofertas y mañana voy a ver otras que realmente son bastante atractivas. Entonces, probablemente en un par de semanas vamos a poder estar anunciando ya la adquisición por lo menos de un inmueble y de inmediato estaremos llamando a Asamblea General para presentarlo, ¿no? Muy bien. Mira, estas medidas que nos estás contando, creo que en 6 meses, son interesantes, toda vez que también habría que pensar que el Colegio de Abogados ha incrementado de manera exponencial de un tiempo a esta parte su número de afiliados, ¿no? Estamos hablando de cuántos abogados en estos momentos existen colegiados. Ya debemos de ser cerca de 70.000. 70.000 abogados. Sí. Te pregunto, ya que estás en la conducción también de la Junta Nacional de los Colegios de Abogados del Perú, el mercado necesita abogados. Laboral, ¿no? Sí, yo pienso que en realidad es posible, porque en realidad el trabajo de abogado se diversifica mucho, ¿no? Un abogado puede ser asesor, un abogado puede enseñar, un abogado puede asimilarse a instituciones públicas como las Fuerzas Armadas y Policiales, un abogado puede trabajar en una fiscalía, en el Poder Judicial, igualmente puede litigar, ¿no? Puede asesorar, puede hacer muchas cosas, gerenciar también, ¿no? Gerentes que sepan de derechos son muy importantes. En muchas ocasiones puede pensarse que es una carrera de segundo piso, ¿no? O sea, te formas de repente en contabilidad y resulta que te sirve ser abogado para tener conocimientos jurídicos, ¿no? En muchas ocasiones. Pero la realidad, por ejemplo, es que hay abogados que a la vez son médicos, ¿no? Abogados que son contadores, abogados que son economistas y tributaristas. O sea, hay muchas especialidades. Yo casualmente me he enterado, por ejemplo, hay 3 en Lima, abogados que son planificadores. Abogados planificadores generalmente hay en el extranjero. Pocos tenemos acá y probablemente ese sea un problema, porque cuando uno da una norma uno tiene que planificar cómo va a funcionar, tiene que saber si va a tener repercusiones negativas. Lamentablemente, como no tenemos abogados planificadores, en eso estamos débiles, pero definitivamente hay muchas especialidades nuevas. Para mí el problema principalmente es que haya universidades que no tienen condiciones para hacerlo y que tienen facultad de derecho a pesar de eso. Como tú dijiste, se piensa que ser abogado es sencillo, ¿no? Hay que leer, pero hay que tener bibliotecas. Así es. Hay que tener profesores calificados. Y definitivamente también será una práctica, no al nivel de los médicos, pero sí uno tiene que temprano empezar la práctica. Yo recuerdo que yo empecé cuando estaba en primer año. Ya empecé a trabajar como meritorio en un juzgado de paz, claro, pero empecé a tener contacto con el derecho práctico.
que es diferente al teórico. Así es. Entonces, eso yo creo que empobrece el hecho de que hayan facultad de derecho que empieza a funcionar por el antiguo CONAFO, ¿no? O también por sentencias judiciales que no han sido las mejores. Y entonces eso realmente empobrece. Pero lo otro son los cursos que se dan a distancia. Yo pienso que a distancia uno puede estudiar un posgrado porque uno ya tiene capacidad a partir de que le han dado pedagogía. Pero formar abogados que salen del colegio a distancia, donde no hay contacto con los profesores, uno no puede preguntar y responderse, ni trabajos en grupo donde uno también aprende, o sea, lamentablemente hay mucha limitación. No digo en el sentido de que haya una diferencia sustancial con el estudio presencial, porque también puede haber estudios presenciales malos, como he mencionado, por supuesto, pero habría que calificar, y lo malo es que no ha pasado por calificación previa. Entonces, para mí, por eso el tema de la reforma ¿qué se universitaria necesita para abrir una facultad de Derecho? Mínimamente yo pienso que un buen currículum, ¿no? Enseguida una buena plana docente, finalmente ambientes adecuados, no como se han visto a veces garajes, lamentablemente en algunos lugares, y finalmente una buena biblioteca, ¿no? Donde el alumno también investiga, donde se va formando él. Hay personas que tienen mucha actitud, pero que programar se planifican, y también práctica, ¿no? Eso se necesita. Ahora, y lo otro es que universidades que tienen un local principal en cualquier lugar, de pronto empiezan a tener filiales o sucursales, y lamentablemente por lo único que compiten es por ofrecer un menor precio para el estudiante, y eso sin ofrecer en contraprestación adecuados estudios. Eso me parece sumamente peligroso. Y hay varias aristas en el asunto, además que cobran poco. Hay otras universidades que maltratan a los docentes, porque por ejemplo, hay universidades que no hacen concurso de ordinarización de los profesores, Por ejemplo, y a todos tienen un régimen de contratados por obras, y no hay profesores que no se pueden dedicar a la investigación o estrictamente a la docencia, como pasa en cualquier universidad, por lo menos primer mundo, ¿no? Y adicionalmente a lo que mencionas, no permite la especialidad, porque los profesores jóvenes que recién inician que pueden tener ya algún perfil, en un año le ponen un curso, el año siguiente otro, no permite que se especialice, por eso lo debilitan, ¿no? Entonces, como que no se puede hacer carrera docente. Han habido muchos abusos, por eso es que a mí en cambio me parece sano. No digo que la ley universitaria sea perfecta, creo que tiene algunos problemas, pero creo que ha sido bueno en relación a lo que existió antes, ¿no? La generación de rectores fue un fracaso, tanto como el CONAF. Sí, pues el asunto es que desde que yo me recibí de abogado hace 15 años hasta la fecha siempre se habló ese problema, ¿no? El asunto de por qué no se cierran facultades de derecho que funcionan en cocheras o que dan capacitación por correspondencia, a distancia. Es decir, no permiten al alumno ni al docente una proyección en la especialización. O sea, un joven no se va a formar de manera adecuada, pues, en situaciones bastante precarias, pero sobre todo no se genera esa comunidad jurídica que existe entre el maestro y el alumno. Exacto, ¿no? Y independientemente de cualquier circunstancia, creo que también el colegio de abogados puede cumplir un rol importante. Precisamente estamos nosotros considerando ya hacer pronunciamientos, inclusive estamos con otros colegios profesionales, ¿no? Buscando alianzas para en un momento ya pronunciarnos, porque un día yo estaba comentando con el decano de los médicos, el decano nacional, y me decía que el problema no era solo los abogados, que él sabía que había en el Congreso, que ya se va, un proyecto para que los estudios de medicina se puedan hacer en 4 años. Mi padre fue médico, mi padre pues estudió 10 años, por lo menos, y más por las huelgas, ¿no? Esas manos. Entonces, claro, eso de hacer estudios en 4 años. Lamentablemente la universidad por algunas personas ha sido vista como un negocio. Más que negocio, un comercio, ¿no? Un comercio inescrupuloso. Inescrupuloso, ¿no? Y eso creo que tenemos la oportunidad de tener un decano
como el doctor Angulo, que tiene clara la situación y que pueda encaminar esta situación, ¿no? Porque ya estamos viendo incluso algunos problemas. Este programa de batería política, nosotros somos una tribuna también para muchos jóvenes, estudiantes, que tienen problemas en distintas facultades de derecho, en las que no pueden, por ejemplo, expresarse libremente, ¿no? Es terrible. Es terrible, ¿no? Nosotros aquí hemos tenido el caso de un grupo de alumnos que los expulsaron de la universidad por querer organizar un evento académico, ¿no? Y eso creo que debe darse a conocer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque ahí se está transgrediendo algo fundamental, tradicional del origen de la universidad, que es la libertad de cátedra. Y la libertad de cátedra importa la libertad también de los alumnos, ¿no? La universidad es un espacio de libertad, no puede ser de coacción. Imagínense, ¿no? Sobre todo en una universidad donde están formando jóvenes para que estén sometidos, no, pues tiene que ser completamente distinto. No, ya se pensar en la Inquisición, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, yo creo que ese caso, por ejemplo, la Garcilaso, estaban pretendiendo sancionar a un grupo de alumnos porque habían aperturado su centro federal. Otra locura, ¿no? Sí, entonces, esos casos los hemos tratado acá, ¿no? Pero esta tribuna, como te digo, de batería política sirve para que precisamente haya un acercamiento, que haya una autoridad, que es un decano. Yo creo que las puertas de tu despacho deberían estar abiertas para estos jóvenes. Por supuesto que sí, claro. ¿No? Que tengan la confianza, no solamente en esos casos, sino cualquier caso a nivel nacional, que vean al Colegio de Abogados de Lima como un aliado, ¿no? Porque esa situación se da en todo el país, ¿no? En todo el país, ¿no? Y creo que allí tenemos una gran posibilidad. Dicen que viene una primera pausa con Marcelo, lo hagamos aquí en materia política. Ya volvemos. Haciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política, que no tenemos experiencia, que somos rebeldes, individualistas, irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones, que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. Dale un giro a la política. Machak politikanak kutayañan. Dale un giro a la política. Nuevamente aquí en Batería Política, su amigo Cristian Pardo, como siempre, todos los martes a las 9 de la noche, siempre en vivo aquí a través de www.casadelaconstitución.com. Continuamos la entrevista con el decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor Pedro Angulo. Doctor Angulo,
hemos visto esta semana un hecho sin precedentes, donde el ministro de Defensa denunció a los periodistas de programa periodístico, por traición a la patria, por revelar una información respecto al pago de unos honorarios para unos informantes en la zona de Brasil. ¿Qué opinas respecto? Bueno, lamentable, ¿no? Yo escuché precisamente al ministro en entrevistas que se le preguntaba y la verdad es que no sabía responder, estaba nervioso, dudaba, ¿no? Hasta tartamudeaba. Se veía que tenía limitaciones para tratar de sustentar que se hubiera cometido en realidad un delito de traición a la patria. Y nosotros nos damos cuenta desde el conocimiento jurídico que es sumamente complicado, sumamente difícil sustentar ello, ¿no? Aquí no se aprecia intencionalidad. Además, hemos visto también que cuando ha estado en el Congreso le han reprochado porque no se preocupa por el tema de la corrupción que supuestamente estaba detrás, y más bien solamente toma aliento para denunciar a los periodistas, sino preocuparse si es verdad que al ejército y a todo el país se le está sustrayendo dinero. Claro, eso es una cuestión, pero una situación que no respondió nada. Debería, creo que agradecer a la prensa por haber revelado que no se sabe de dónde, a dónde va ese dinero. No, bastante lamentable, ¿no? Además, establecer una atribución de traición. La sola palabra traición ya es bastante dura, ¿no? Porque traidor es quien lo es alguien cercano, que puede ser de sangre o no. Se traiciona a un amigo, ¿no? Se traiciona al grupo al que uno pertenece, a la institución a la que uno pertenece o al país, ¿no? Y bueno, traidor a la patria, no sé, nos hace pensar en Judas, nos hace pensar en Felipillo. Entonces, es algo muy fuerte para atribuirle a una persona, y atribuírselo sin convicción y sin fundamentos, eso es muy grave. No, probar es muy difícil eso, ¿no? Probarlo, bueno, se va a tener que generar explicaciones que todavía no están en la misma norma. Entonces, lamentable, ¿no? Que se embarre una trayectoria del ministro que creo que no lo había hecho mal, pero con esto, bueno, queda mal. Una mala despedida, ¿no? Díganos, y respecto ya del momento político que vamos a vivir, el 28 de julio viene el cambio de mando, tenemos un nuevo presidente. ¿Qué expectativas tiene de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Ha habido un acercamiento, alguna forma de acercarse, llevarle las propuestas de los decanos, de los abogados? A través de la Junta Nacional de Decanos, tengo entendido que nuestro presidente ha solicitado una audiencia precisamente para proponer algunos objetivos que son de interés tanto del país como de los profesionales del Perú. Uno de los temas, por ejemplo, es que en el gobierno que termina, en muchos ministerios han trabajado profesionales no colegiados, y eso quiere decir varias cosas, ¿no? ¿Para qué se colegian los profesionales, por ejemplo los abogados o los médicos? Para que tengan una institución ante la cual una persona, que sea un cliente o un paciente, se queja si es que tuvo un mal servicio, si fueron traicionados, si no se les trabajó bien. Entonces, precisamente los colegios profesionales están para defender la ética del profesional que pertenece al colegio. Lamentablemente, ahí tienen una limitación las personas para quejarse de un profesional que fueron recibidos en muchos ministerios y que no estaban colegiados. De otro lado, eso debilita la institucionalidad, no la institucionalidad del Estado, sino la institucionalidad civil. Nosotros nos referimos a la sociedad civil como que la sociedad civil organizada también debe de tener presencia, expresarse, quejarse, hacer denuncias o hacer control del poder. Pero si los colegios se les debilita vía contratar a las personas que no están colegiadas, evidentemente eso no le hace bien a la institucionalidad civil ni a la sociedad civil. Yo no entiendo cómo hay profesionales que trabajan en el Estado no están colegiados en sus instituciones. O sea,
A los abogados se exigen eso, Claro. en todo el Estado, Exacto. ¿no? Y por qué al resto no. Y es un tema que generalmente va de la mano con gobiernos más bien autoritarios, que no quieren resistencia de control. Entonces, en una sociedad como la nuestra, donde el Estado de Derecho está permitiendo que ya se den 3 gobiernos seguidos, ¿no? Civiles, entonces elegidos democráticamente, no tiene justificación. Debemos apuntar hacia eso, ¿no? Exacto, ¿no? A la profesionalización se refleja en Y los el control colegios. deontológico también del ejercicio profesional. Exacto. Porque ¿no? ante quién nos vamos a quejar si una mala práctica profesional ocurre en el Estado. El Estado, exacto. Entonces, ese es uno de los temas que lleva a la Junta Nacional a conversar con el presidente electo. Y bueno, otras formas de colaborar, porque los profesionales, desde cada una de las especialidades que tienen la visión de problemas y que se podrían solucionar con voluntad política, ¿no? Por ejemplo, los médicos saben temas acerca de elementos químicos, vale decir remedios que están encarecidos sin motivo. Entonces, cada uno, como digo, ve cosas que pueden solucionarse. En ese sentido, un diálogo va a ser sano y bueno. Claro que sí. Y bueno, ya hemos hablado de este gobierno que entra. ¿Qué opina el gobierno que sale? Bueno, diríamos que como rédito político positivo ha sido el respeto al Estado de Derecho, ¿no? El respeto hasta ahora se vio a la libertad de prensa, ¿no? Muy bien. Sí, pues, ¿no? Y lamentable que ahora último más bien es una denuncia por traición a la patria, pero diríamos que se mantuvo con todo la gobernabilidad. Creo que algo se ha avanzado en el tema de la pobreza. Lamentablemente se llevó mal el tema con la minería informal, mal el tema de Cajamarca, y eso pues motiva que se pierda, pero veamos de preferencia lo bueno. Creo que debió gobernar más el presidente, pero bueno, ahora esperemos que haya una pacífica transferencia, ¿no? Y que se aperture y que se puedan corregir los problemas que tuvo este gobierno. Claro, definitivamente pues ya está de salida este gobierno. La expectativa de este nuevo gobierno, sobre todo, que va a tener una oposición completamente mayoritaria, es una mayoría absoluta, ¿no? Esto nos hace recordar a la época del primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no? En donde la oposición, el APRA, era la mayoría y permanentemente censuraban a los ministros, ¿no? La Constitución actual pues establece que si se censuran 2 gabinetes, puede el presidente de la República disolver el Congreso y convocar elecciones, ¿no? ¿Usted cree que sería una medida adecuada si fuese el caso extremo? Si fuese el caso extremo, digamos, ahí está la sabiduría de los constituyentes que lo establecieron, no solamente en esta Constitución, sino también en la del 79, porque hay que darle una salida al país, ¿no? Si hay un atrapamiento de ese tipo. Pero no creo, sinceramente, que se llegue a eso. Pienso que, digamos, los 2 candidatos han tenido bastante respaldo, ha sido ya una diferencia menor la que ha motivado que no llegue a la presidencia. Creo que debe haber mucha reflexión de ambos lados y finalmente que se ponga un diálogo, ¿no? Todavía faltan algunos tiempos. Nada nos dice que también ya una vez instalado un nuevo presidente no se empiece a ya dar los diálogos que permitan la gobernabilidad del país, ¿no? Que es algo muy importante. Creo que la ciudadanía va a estar muy expectante y a ambos lados les corresponde, ¿no? Efectuar su mejor esfuerzo, ¿no? El bien del país, porque hay enemigos que son de ambos y que son importantes y graves. Está el tema de la criminalidad cada vez más organizada, o la otra que se apodera de la calle cada vez más. Está el tema del narcotráfico, que está muy fuerte, lo revela el libro publicado por la congresista Rosa Mavila. Entonces, y finalmente el país requiere, para enfrentar las relaciones internacionales con otros países, pues tener un solo rostro, una sola idea, una posición sólida, y creo que eso debe llevar a que a quienes tienen diferencias ofrezcan un rostro
inamovible, único, solidario, y que finalmente si hay algunas rivalidades, ideas diversas, bueno, que tengan su lugar donde se debate y que sea el Congreso, ¿no? Pero que finalmente se pueda gobernar por el Ejecutivo. Bueno, y ahora me comentaba que usted acaba de venir de la Universidad de San Marcos, de un debate de los candidatos que van al decanato. Exacto. ¿No? La nueva ley universitaria establece que las elecciones en las universidades públicas es universal, ¿no? Le votan estudiantes y votan los docentes. Antiguamente pues votaba el terno estudiantil más la parte de los docentes, ¿no? Exacto. ¿Qué le pareció el debate? Bueno, lamentablemente no se llegó a dar. Oh, ¿qué pasó? Sí, no fue uno de los candidatos, entonces solamente estuvo el doctor Carlos Pérez Ríos. Él, bueno, tiene la característica de que es de mi promoción de la Universidad de San Marcos y además es el secretario general de la Junta, así que tenía que acompañarlo. Finalmente se dirigió a los estudiantes y profesores que estaban ahí. Yo creo que en San Marcos hay que romper con lo que fue una época muy triste, ¿no? En la cual ha habido un retroceso. Y lamentablemente tendré que decirlo, pues ha sido el periodo del señor Cotillo, ¿no? Sí, lamentable, ¿no? Que lamentablemente también recordamos a su hermano que estuvo en la Universidad Villarreal, también fue y que significó un retroceso. Increíble. Los títulos hasta de médico se vendían en la calle, lamentablemente no había ningún respaldo en la universidad. Fue una época muy triste, qué lamentable que el mismo apellido haya tenido también esto en San Marcos, y peor aún que, como se dice, que tenga candidatos así escondidos, ¿no? Eso creo que hay que tener mucho cuidado, porque la ley universitaria se ha dado mucho esfuerzo de gente para precisamente mejorar la universidad. ¿A usted le parece bien que la votación sea universal? Me parece bien. Creo que los estudiantes tienen que tener, como ciudadanos que generalmente ya lo son, la experiencia de participar dentro del fortalecimiento y el desarrollo de su universidad, ¿no? En ese sentido me parece saludable. Creo que hoy en día todos somos un poco más conscientes. Los medios de comunicación nos sirven para eso, ¿no? La televisión, la radio, los periódicos, en general toda la actividad periodística puede hacer un gran bien al país, en el sentido de que nos dan la información, nos ofrecen material para formar criterio y opinión pública, ¿no? Entonces eso es muy importante. Yo creo que hoy en día tenemos el máximo beneficio, pues, ¿no? Porque las comunicaciones, no solo las que he mencionado, ¿no? Sino el YouTube, claro, las alternativas, que claro, son las más efectivas de repente. Entonces tenemos, y la información es fundamental para formar criterio. En ese sentido hay que decir las cosas, y aprovecho de decirlas gracias también a la oportunidad que me dan ustedes. Por supuesto, al contrario, y ya para terminar esta pregunta que creo que viene de cajón, en las universidades privadas, por ejemplo, no hay elecciones para decano ni para rector, en las asociativas, ¿no? Porque hay algunas que se conformaron como empresas, ¿no? Sí. Porque la ley le permite, por ejemplo, el caso de la elección de decano, o la elección o designación, pero hay universidades que han optado por la designación cuando su propio estatuto ni siquiera lo menciona. En realidad, yo creo que la universidad es también un espacio de desarrollo democrático. Tiene que ser. Es un lugar donde la madurez se alcanza precisamente cuando uno actúa, ¿no? Cuando uno practica. Entonces, creo que es un buen ejemplo el hecho de hacer elecciones. Creo que es todo lo contrario no hacerlas, porque traduce probablemente un deseo de encasillamiento, ¿no? De atornillamiento, que no sirve para el desarrollo. O sea, la universidad requiere cierta estabilidad y es bueno que los periodos de repente sean un poco largos, pero el atornillamiento, la eternidad definitivamente no es buena. No, de ninguna manera. Bien, señor decano, doctor Angulo, ha sido muy satisfactorio tenerlo aquí en el programa. La verdad que su presencia creo que le permite a nuestro programa darle información veraz, objetiva, sobre todo directa del mismo protagonista de la noticia, ¿no? Queremos agradecer su presencia y comprometerlo también en otro momento para que nos acompañe en otro programa. Encantado, muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, amigos, esto
Eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes, siempre a las 9 aquí en Batería Política. Hasta luego. Chao. Naciendo hoy en Perú, replicarlo en América Latina. La Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Un saludo grande de la Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. La Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Casa de la Constitución. Dicen que a los jóvenes no nos interesa la política. Que no tenemos experiencia. Que somos rebeldes. Individualistas. Irrespetuosos. Dicen que los jóvenes tenemos limitaciones. Que no nos importa el futuro. Dicen que solo pensamos en divertirnos. Pero se equivocan. Porque juntas y juntos hemos logrado muchas cosas. Y estamos haciendo de nuestro país Un lugar mejor. Porque tenemos las ganas y la energía. Porque no dejamos de soñar. Porque somos jóvenes. Y actuamos. Porque juntos podemos darle un giro a la política. dale un giro a la política. Machak politikanak kut tayanyan. Dale un giro a la política.